Hola a todos, familia. Bueno, estamos aquí con Bárbara Guís en esta edición del podcast. Este también es un podcast que me hace muchísima ilusión, porque con Bárbara es como que llevamos hablando de esto durante un montón de tiempo y al fin hoy pues vamos a poder sentarnos, vamos a poder charlar, tener una conversación que creo que va a ser muy interesante. Antes de empezar, quiero presentar un poco a Bárbara, ¿vale? Que he estado intentando coger como todo tu currículum y la verdad que digo, no me va a dar tiempo a contar todo tu currículum porque es súper grande. Pero bueno, Bárbara es consultora de marca personal, formadora y speaker. También es organizadora de Saraos, como tú le llamas, porque montó el superventazo de Isla 23 en Tenerife hace muy poquito, que de hecho está la versión 2.0 ahí a la vuelta de la esquina en febrero. Y bueno, vinieron referentes, supercracks del mundo del emprendimiento, de los negocios. Lo más guay de Bárbara, que yo os admiro un montón, es como toda la trayectoria que ha tenido, porque ella empezó siendo maquilladora en la televisión, ¿no? Creo que era en 8TV, si lo he Sí. visto yo guay. Y bueno, después también has estudiado cosas de estética, dabas formación también como para esteticistas, y a raíz de eso, como que descubriste el mundo, ¿no? de la marca personal, de cómo transmitir la esencia de las personas. Entonces, un poco la primera pregunta y un poco también para ya contextualizar la idea de esta entrevista, y es una cosa que he leído en la web que me ha molado muchísimo, es que tú dices que pasaste de ser la rara de la clase ayudar marcas a ser como las populares de la clase. Entonces, si nos quieres contar un poquito cómo llegaste a estar donde estás ahora y cómo ha sido el proceso también para la gente que a lo mejor, yo creo que en mi comunidad básicamente casi todo el mundo te conoce, pero para los que no te conozcan, si quieres comentarnos un poquito el cómo llegaste a estar donde estás ahora y toda la evolución. Bueno, pues primero muchas gracias, Saúl, por este ratito que vamos a pasar juntos, que además ya no solamente somos compis, equipo, amigos, o sea, es un placer, como siempre. Y nada, o sea, ¿cómo pasé? Pues bueno, pues una loca aquí de la vida, que sí, justo, o sea, era como que siempre era la rara, la diferente, o sea, yo vengo de esas mujeres empresarias, de mi bisabuela, abuela, madre y tía, que fueron empresarias, y mi realidad siempre fue emprender. Entonces, claro, si hoy en día se ve raro, pues imagínate yo con 9 años, siendo una niña y yo quería tener mi negocio. Entonces era siempre la rara, la que no encajaba, la que los pensamientos eran diferentes a los que habían en la clase, a los compañeros. Y entonces como que poco a poco me fui como aislando y vi como un cambio muy grande entre cuando yo estaba en el colegio, era como súper extrovertida, muy sociable, de hecho era una de las Spice Girls y todo, ¿no? Hasta cuando pasé al instituto, que de repente me vi como con esa dualidad de que por una parte eran las ganas mías de explorar, de brillar, etcétera, y luego por otra parte de no sentirme que pegaba, ¿no? Con la gente de allí del instituto. Así que me fui haciendo pequeñita, como que apagué esa luz por miedo a brillar y a destacar. Y claro, pues cuando tú misma te aíslas y eres la rara, pues ya el resto, pues ya hay bullying, hay acoso, hay todo, ¿no? Y yo dije, cuando tenía 15 años, o sí, menos, unos 13 12 11 años, dije, yo no quiero que esto lo pase en más personas. Así que mi primera idea fue dedicarme al sector de la belleza para hacer que todas las personas que se sintieran raras y diferentes se vieran bien consigo mismas, se vieran bonitas. Pero Ujú. luego cuando fue pasando el tiempo me di cuenta de que no iba de eso, que realmente teníamos que mirar mucho más adentro de simplemente la belleza, ¿no? De cómo te ves por fuera, ¿no? Pues hay mucho más dentro. Ahí fue cuando descubrí el maravilloso mundo de la marca personal, cuando justo comencé a maquillar en televisión. Comencé con 15 años y me resultaba muy curioso, ¿no? De ver a los artistas que tenían colas de gente ahí en la puerta esperándoles y diciendo, pero ¿cómo hacen estas personas para tener tantos seguidores y tantos fans, ¿no? ¿Hubo Y como algo nada. específico que te hiciera darte cuenta de eso? O sea, porque entiendo que el estar en el mundo de la belleza y de repente hacer el cambio, o sea, mucha gente se queda en el mundo de la belleza. O sea, ¿qué fue lo que te hizo el clic de decir, hostia, aquí hay algo más y tiene que ver con la parte de dentro? Pues cuando comencé a formar a profesionales. Yo comencé en el 2010 a dinamizar negocios dentro del mundo de la belleza, porque para mí era como muy natural, muy fácil vender, siempre ha sido como muy fácil, pero yo creo que es porque es muy innato en mí, ¿no? Del bagaje que tengo, de las mujeres que tengo en mi familia. Entonces, para mí es como muy innato y no sabía nunca explicar cómo vendía, pero me salía muy natural.
Y para mí era muy, muy extraño cuando yo iba a los centros de estética y les enseñaba a vender o les enseñaba a dinamizar negocios, a crear como experiencias, días de, yo qué sé, puertas abiertas en los centros y les costaba muchísimo vender y conectar con la clienta. Entonces veía que la cosa no iba de ser buen profesional, que realmente teníamos que mirar dentro y creer en ti, porque si tú no crees en ti y confías en lo que vendes y te empoderas, es que no vas a saber vender, porque yo no voy a estar siempre a tu lado vendiendo por ti. Entonces, ahí fue el momento en el que me di cuenta de que había que mirar dentro para saber vender. Qué guay lo que dices, porque es verdad que es justo, o sea, de hecho, bueno, para la gente que no lo sepa, o sea, Bárbara y yo nos conocimos en el evento de Pablo André, que también saludos a Pablo si nos está viendo, y fue súper guay porque conectamos un montón, porque claro, yo venía del mundo sobre todo como del copy, de las ventas, del marketing como de respuesta directa, y para mí, yo me acuerdo que la primera vez que hablé, o sea, la primera vez que hablé contigo, sinceramente, y esto, no sé si te lo he dicho alguna vez, a lo mejor sí, pero es como que al principio no sabía cómo por dónde ibas, o sea, porque tú me contabas las cosas como súper fáciles y me hablabas como de resultados de, pues este mes pasado hicimos un lanzamiento, no sé qué, y después, claro, las cosas que yo consideraba importantes, como que no las hacías. Y fuiste la primera persona que yo dije, hostia, Saúl, o sea, hubo una voz en mi cabeza que era como, se te está pasando algo, porque tú fuiste como el claro ejemplo de decir, hostia, hay algo más profundo que poner bien los textos, hacer bien las páginas, hacer el tráfico. Y y ahí fue cuando empezamos sobre todo, o sea, a mí me descubriste sobre todo esa parte de lo que acabas de decir ahora. Es como hay una parte más difícil de hacer tangible, que de hecho de eso me gustaría que hablásemos hoy, de cómo podemos ayudar sobre todo a la gente que nos esté escuchando, que tú eres súper crack, en hacer eso tangible y empezar a utilizarlo en la venta, porque es lo que dices tú. A mí una cosa que me asombra del team, me fascina, es la facilidad que tienes para vender un montón de cosas. O sea, ahora habéis sacado lo de Isla 23, la segunda edición, y es como ya estáis vendiéndolo, promocionándolo, te veo las stories y estás todo el rato haciendo promoción, pero claro, que en realidad eres como tú te comportas en el día a día y lo tienes integrado. Entonces, la pregunta que te quería hacer es cómo, o sea, por ejemplo, si tú coges a una persona que está empezando, que nos esté escuchando, porque yo veo que mucha gente es como que entiende a lo mejor el concepto de marca, pero se le hace un poco como abstracto. O sea, ¿qué cosas prácticas podría hacer la persona, por ejemplo, para aplicar la marca en su negocio o en su vida y tener, por ejemplo, más conversión o más ventas o los resultados que quiere conseguir? O sea, ¿por dónde le dirías tú que empezara o qué debería entender? Pues mira, algo súper práctico ha sido precisamente lo que ha pasado en Isla 23. En Isla 23 habían muchísimas personas que no tenían ni idea de lo que era Isla 23, o sea, ni idea. Pero yo creo que la clave ha sido que hemos transmitido personalidad con la marca, ¿no? O sea, cuando tú transmites personalidad y cuando tú conectas y generas un vínculo con las personas, hay mayor conversión de ventas. Esto es así. O sea, si tú conectas con las personas y en esas personas generas ese elemento fan, ¿no? Que ahora lo haremos porque gracias a Saúl salió el nombre de elemento fan, ¿no? Pues generas como ese elemento fan en las personas, es como, Dios, cuéntame más, ¿no? Entonces, cosas, por ejemplo, que hemos hecho porque yo creo en que yo no soy la persona que está vendiendo activamente. Yo lo que hago es dejar que compren. Y esto a los del marketing les revienta la cabeza. O sea, es como, pero ¿cómo estás diciendo de que tú no vendes, que tú dejas que compren? Es que exactamente hago eso. O sea, hasta tal punto de que cuando comenzamos a prospectar por Instagram de Isla 23, a la gente cuando decía, además una prospección muy diferente, ¿no? De cómo la suelen hacer, pues les abríamos con una pregunta pues muy, muy fácil, muy sencilla, ¿no? En plan, oye, ¿tú estás en este grupo, el grupo de la bomba? O algo como muy loco, ¿no? Porque es la personalidad de Isla 23. Oye, no, pues, hostia, pues no me he enterado. Anda, pensaba que te habías enterado. Bueno, pues no te puedo adelantar nada. Y era como la gente se quedaba, ¿cómo que no me puedes adelantar nada? ¿Pero qué está pasando? O sea, y ellos mismos nos estaban pidiendo entrar. Y entonces, aún así, lo que hacíamos era darle otra vuelta para cualificar a las personas y era como, bueno, hay una segunda opción, tienes que responder a esta pregunta. Si respondes correctamente a esta pregunta, te daremos el pase directo al grupo, ¿no? Entonces, era como crear esa personalidad y la pregunta era una pregunta clave que no podemos desvelar, porque si no, la gente no sabemos si va a contestar bien o mal a esa pregunta. Entonces, hacíamos una pregunta clave y si nos contestaban mal, era, bueno, mal, como alguna respuesta que no estaba alineada al cliente ideal de Isla 23,
lo que decíamos era, bueno, pues en esta ocasión no ha podido ser, pero estad atento para la próxima ocasión. O sea, les descualificábamos nosotros. Hostia. Y las personas que contestaban correctamente al perfil que queríamos en Isla 23 era con felicidades, corre porque te estamos esperando dentro. Entonces, generar esa personalidad de marca con las personas que estás hablando, porque tienes muy claro qué quieres comunicar con Isla 23 y qué quieres comunicar con tu cliente ideal y qué vibra deseas transmitir, hace que las personas cuando entren, por ejemplo, en este grupo de WhatsApp, estén ya con un nivel mucho más alto de conciencia respecto a tu marca y se conviertan en más ventas, que directamente enviar enlace y Claro. publicidad y a saco. O sea, no hemos hecho Y, publicidad. y una duda que tengo yo ahí, porque yo veo que eso tú lo haces súper natural, pero por ejemplo, yo si me siento a hacer eso, me cuesta más. Es como, ¿tú qué tienes en tu cabeza? Porque has dicho como que se te han ocurrido estas preguntas, se te ha ocurrido hacer, o sea, ¿qué tienes que tener de base en tu cabeza para que se te ocurra esa estrategia? Porque entiendo que antes de eso hay como un trabajo previo a lo mejor, ¿no? De cómo definir la personalidad, o sea, todo eso, así como versión rápida, Mm. en como qué cosas debería tener claras una persona que quisiera empezar a hacer eso. Porque, o sea, yo creo que cuando tú lo explicas es como que tiene mucho sentido, yo digo, joder, pero a mí, por ejemplo, de forma natural no se me ocurre. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor venga más del marketing tradicional, es como que no se le ocurre. Entonces, ¿qué tiene que aprender antes o qué trabajo tiene que hacer antes para llegar a ese tipo de preguntas? Porque entiendo que para cada negocio, cada persona, es como una estrategia diferente, o sea, son, ¿no? O sea, tiene como cierta base, pero yo no haría las mismas preguntas, por ejemplo, que Isla 23. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es esa base? ¿Qué tienes tú en la cabeza? Sobre todo la personalidad que queremos transmitir. O sea, el arquetipo de Isla 23 es el Joker, que de hecho los arquetipos también podemos hablar que te molaron. Bueno, Pues eso abriría ahí un tema súper. Ahora sí que si quieres lo tocamos un poquito, sí. pero vale. Pues el arquetipo Isla 23 es el Joker. ¿El Joker qué es? Es el bufón. Entonces es obvio que a la hora de dirigirnos a los seguidores lo vamos a hacer todo el rato con bromas, con cachondeo, con divertirnos, con crear como esa energía, ¿no? Entonces Vale. yo, por ejemplo, en Bárbara Gis, que Bárbara Gis es el mago, yo lo hablaría de forma diferente. Igual no lo hablaría tanto como Isla 23, sino que el tono a la hora de hablar es un poco más inspiracional, más motivacional, más de tú puedes conseguirlo, empoderamiento. Entonces, son tonos diferentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué personalidad de marca es la mía. O sea, ahí podemos hablar de los 12 arquetipos de marca. ¿Qué deseo transmitir? O sea, tener muy clara la visión y, spoiler, la visión no es ser referente en el sector, que esto lo veo, de verdad, me produce alergia cuando veo en las páginas web. Nuestra visión es ser referente y número uno en nuestro sector. No, a tu cliente le importa una mierda que tú seas referente en tu sector. O sea, ¿qué puedes hacer tú por tu cliente? Y sobre todo, si tú pudieras cambiar algo dentro de tu nicho o dentro de tu mundo, ¿qué cambiarías? Porque ahí está precisamente algo que va a conectar directamente con ese cliente ideal. Entonces, esas son como algunas preguntas clave que yo hago en marca, pero que, claro, es que hay que profundizar un poco más ahí, un Vale. poco más en la marca. Claro, o sea, esto es como una parte, ¿no? Lo de los arquetipos, porque yo entiendo, claro, por lo que tú y yo hemos estado hablando, que eso es una cosa que yo he sacado mucho de ti, lo del elemento fan, que al final entiendo como que es una metodología con un montón de pilares, entre ellos este, lo de los arquetipos y todo eso, como para que tú te entiendas a ti mismo, ¿no? Es como la idea. Sí, Corrígeme, sí. o sea, porque por ejemplo, El, el elemento fan al final es que consigas un mayor impacto en tu audiencia para convertir más ventas y tener un mayor margen de beneficio. vale, vale. Así, Vale. explicado Vale, sencillamente. eso mola, eso mola, eso mola. Vale, vale, vale. Entonces, porque a mí me moló mucho una frase que dijiste en el evento de Pablo, y es como que hay tres formas, ¿no? O sea, a ver cómo era. Era como que hay tres formas de destacar. Una era como, se me quedó súper marcado, o sea, como una es ser el primero, otra es ser el mejor y otra es como ser diferente, ¿no? O ser único. Sí. Entonces, como que la clave entiendo que está como en posicionarse en el ser único, ¿no? En Mm. lugar de ser, o sea, que al final eso te lleva también a ser el mejor, porque claro, eres el mejor en ser ti mismo, o eres el mejor, o eres el primero en ser tú mismo, Que está oscuro ¿sabes? esto. Se está yendo Qué la- oscuro. Claro, es que al final cuando nos posicionamos, ser el mejor, yo considero que no es algo que nos lo tengamos que otorgar Claro, nosotros. Tiene que ser, pues yo qué sé, algo que certifique respecto a X de que esa marca es la mejor en esta o esta marca tiene los resultados número uno en estos. O sea, tiene que haber alguien externo que certifique eso. Ser el primero también es complicado porque para innovar tienes que, incluso puede ser ojo, puede ser el primero, pero no tener los suficientes recursos como para que tu marca se posicione.
Por lo tanto, tú puedes inventar, no sé, un invento totalmente nuevo y ser el primero en eso, ya, pero si tú Pero no bueno, tienes los suficientes recursos para que esto llegue a todo el mundo, no vas a ser el primero. El primero va a ser el que consiga posicionar eso que claro. se ha creado. Qué Y bueno, luego, qué bueno eso. el único, todos somos únicos. O sea, es que ni dos gemelos tienen la misma personalidad. Entonces, lo más fácil es posicionarte por quién eres tú y Claro. hacer caso a ese carisma, que todos tenemos el carisma, que es la cualidad que hace que atraigamos a la gente, pero no sabemos explotar el carisma. Qué guay, tía. Qué guay. De hecho, eso fue a mí lo que me pasaba, que contigo es como que tiene el clavo, porque era como que yo llegué a esa conclusión a nivel teórico, pero no sabía cómo materializarlo. Era como, a nivel teórico, yo me puse a pensar un montón y dije, joder, si quiero montar un negocio a largo plazo, ¿no? Porque eso son cosas que a lo mejor no hemos dicho en el podcast, pero entendemos que al final la clave o sea, la clave del éxito de un negocio a largo plazo es que, o sea, la clave de un negocio, o sea, la clave del éxito de un negocio es que se enfoque en el largo plazo. Y yo llego a la conclusión de decir, hostia, para tener éxito a largo plazo, lo Mm. mejor es que me posicione en lo único que nunca me van a poder copiar ni van a poder competir, que es el ser yo mismo, porque nadie va a ser más Saúl que Saúl. La cosa era esa, que no sabía cómo hacerlo después, o sea, cómo materializarlo, que es lo que, o sea, sobre todo con lo de los arquetipos, que si quieres comentar también un poquito de los arquetipos y también muchas otras cosas que tú me has enseñado, es como que he ido poco a poco viendo como resultados de decir, hostia, si pongo este tipo de mensajes, si empiezo a lo mejor a destacar más estos tonos de la comunicación que otros que no estaba haciendo, ¿no? Entonces, si quieres comentar un poquito también el tema de los arquetipos, que a mí me Ujú. moló muchísimo y me ayudó mucho a entenderme, porque es lo que decías tú, o sea, yo tenía como, y yo me hacía esta pregunta un montón de veces, es como, ¿cuál es mi visión? Mi visión es no sé qué, ¿y qué es lo que quiero? Y quiero no sé qué, pero nunca me sentía yo mismo, nunca me sentía cómodo. Yo creo que es por eso que dices tú que mucha gente pone ahí como un textazo, ser el referente, no sé qué. Entonces, si quieres explicarlo, yo te digo, yo creo que esto lo mejor es que te sigan y que aprendan contigo todo el tema de los arquetipos, pero ¿qué dirías así como en general que son los arquetipos y cómo o sea, cómo pueden las personas que nos estén escuchando utilizarlo en su negocio de forma práctica? Pues los arquetipos son una herramienta que se utiliza tanto en el mundo del marketing como del branding y que hace referencia o bebe un poco de la fuente de Jung sobre el inconsciente colectivo, ¿no? De el estudio que él hizo de cómo es posible que una persona de África tenga el mismo arquetipo que una persona de Noruega o una persona de América Latina. Si no se conocen entre sí, tienen culturas diferentes, entornos diferentes, creencias diferentes, ¿cómo es posible que convivan estos arquetipos en partes totalmente del mundo diferentes? Entonces, a partir de ahí se desarrolló como esta teoría de los arquetipos y es una herramienta que se utiliza para que más o menos puedas adaptar la personalidad a tu marca. O sea, al final, cuando hablamos de estrategias de marca, no hablamos de una visión y unos valores, hablamos de dar vida a una marca. Entonces, para dar vida a esa marca, tu marca tiene que tener una personalidad. Entonces, dentro de estos arquetipos de Jung, existen como 4 módulos, que esos 4 módulos o esos 4 bloques de clasificación son en función del propósito, de lo que cada uno quiere hacer, porque sí, cuando se pongan a leer sobre los arquetipos, etcétera, se van a ver reflejados en varios. Tú también te viste reflejado, yo también me veo reflejada en varios y es normal porque tenemos un poco de todos. Ahora luego explico esa parte de cómo irte a ese arquetipo, pero hay como 4 propósitos, ¿no? El que quiere dejar una huella en el mundo, el que quiere conectar con otras personas, el que desea como el paraíso o anhela el paraíso y el que quiere dar una estructura al mundo. Entonces, dentro de ese bloque, ¿cuál es mi propósito y cuál es el que está más alineado con eso? Y en función del propósito que esté más alineado con eso, ya nos decidimos por un bloque, ¿no? Entonces, en mi caso, pues mi propósito es dejar una huella en el mundo, ¿vale? Dentro de los bloques de dejar una huella en el mundo hay otros 3 arquetipos más, ¿vale? Entonces, tenemos que ver de esa personalidad cuál es la que más resuena con nosotros, qué es lo que queremos transmitir. En mi caso, los 2 que más resuenan son el mago y el explorador. Por ejemplo, el mago lo que busca es transformar la vida diaria en una experiencia y lo que quiere el explorador es la libertad a través del desarrollo personal. Entonces, los 2 encajan mucho conmigo, pero ¿y qué quiere mi cliente? ¿Vale? Entonces, esta es la siguiente pregunta que tenemos que hacernos. No solamente es lo que yo quiero o cómo yo me siento, sino qué quiere mi cliente. Mi cliente quiere transformar esa vida diaria en toda una experiencia. Yo vendo al final libertad a nivel de estilo de vida. Yo no vendo que factures 7 cifras, que al final llegan, Claro. pero vendo que tengas un estilo de vida que no estés trabajando 24/7. Entonces,
al final eso, ¿cómo se puede conseguir y qué personalidad es la más afín? Pues a partir de ahí, cuando tú tienes claro esa personalidad, es mucho más fácil crear publicidad, crear anuncios, comunicar, escribir a tu audiencia. De hecho, si nos fijamos en las grandes marcas, están muy polarizadas en un arquetipo. ¿Por qué? Pues porque si tú no te polarizas en un arquetipo, estás gris, pasas desapercibido. Entonces, lo importante es que te polarices en un arquetipo y que seas como el protagonista de esa propia historia de tu marca. Qué guay, qué guay. De hecho, mola porque justo te acuerdas cuando empecé a aplicar estas cosas, es como que cada vez que ponía este tipo de, o sea, cada vez que potenciaba como estos aspectos de la personalidad, veía como un pico en la interacción. Es como casi todo lo que hacía era como así, y en el momento en el que ponía estas cosas con mi arquetipo bien potenciado, era como ¡pum! Y era, o sea, yo flipaba porque incluso empecé a entender por qué a mí me encajaban muchas cosas que a lo mejor a otros, o sea, como por qué me había traído siempre como ciertas cosas que no entendía, ¿sabes? A lo mejor a otras personas no les encajaban o no les atraían tanto y a mí un montón. Y dije, joder, es porque yo estoy como súper atraído por este arquetipo y todo lo que se relaciona con este arquetipo a mí me atrae un montón. O sea, fue como un proceso raro de decir, estaba como a plena vista todo este tiempo, pero hasta que no me hizo el clic, como que no lo había conectado. Y fue súper guay. Bueno, a ver, es que tengo varios temas que quiero tocar porque otra cosa que también me flipa mucho de ti es el tema del equipo y me molaría que ahora después nos comentaras también un poquito de tu proceso, de cómo has montado equipo, todo esto. Antes de eso, me molaría también como que nos hablaras lo que nos has dicho antes del elemento fan, porque yo me acuerdo cuando tuvimos esa conversación que a mí me costaba a nivel conceptual de copy como encasillar lo que tú querías hacer, ¿no? Como me hablabas de un montón de temas, de un montón de conceptos, me explotaba la cabeza, pero era como, pero no acabo de entender cómo consolidarlo para explicárselo a gente como a tráfico frío, ¿no? Que es como más lo que yo estoy especializado. Entonces, o sea, como básicamente, cuéntanos un poquito cómo llegó todo ese proceso y sobre todo eso, o sea, cómo llegaste al proceso ese del elemento fan y también o sea, porque ahora es como, por así decirlo, como tu mecanismo, ¿no? Es como, porque todo lo que has sacado, yo veo que el programa está basado en el elemento fan, AMS está basado en el elemento fan, entonces si nos quieres contar un poquito de todo eso, está guay. Sí, yo creo que justo es como que somos un equipazo, ¿no? O sea, es como que, claro, yo soy la parte, tú también eres muy creativo, pero yo estoy mucho en la parte más soñadora, por así decirlo, ¿no? Como muy de soñar. Y claro, para mí es muy fácil comunicar en mi audiencia y comunicar lo que hago en redes sociales porque no dependo de un único impacto, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que al no depender de un único impacto, mi comunicación puede ser, entre comillas, variada, pero sí que con un mismo foco. Sin embargo, mejor tú, por ejemplo, que sí que a lo mejor hacías más publi, más copy, que es como un impacto único para que cale mucho mejor, claro, para como que había el punto de decir, tú querías como un único impacto y yo no te sabía explicar bien cómo lo hacía y yo en cambio tenía como un montón de impactos y tú decías, vale, pero de todo esto que me estás contando, ¿qué es exactamente lo que haces? Y era como un punto que no sabíamos cómo unirlo. Y a mí, por ejemplo, me ayudaste muchísimo a saber unir esto, porque yo no sabía comunicar todo lo que se consigue con el elemento fan en un único impacto. Y tú me ayudaste a conseguir como un único impacto cómo comunicar todo esto. Así que me acuerdo que estábamos ahí hablando y era como, vale, pero todo esto que tú haces, que es como el vehículo, ¿no? O sea, es que se dice en marketing, todo esto que tú haces que es el vehículo, pues yo qué sé, la PNL, la marca personal, las ventas de influencia, etcétera. Todo esto es el vehículo y lo que se consigue al final, o al final yo Claro, le digo, no lo que se consigue, sino en qué puedo, por ejemplo, yo ser diferente. En lo que yo me caracterizo muchísimo es en posicionamiento en tiempo récord. O sea, claro. y eso se consigue pues a través de elemento fan, ¿no? Entonces, ese posicionamiento en tiempo récord, porque cuando yo estaba en el mundo de la belleza me posicioné, creo que en 2 años solo, luego me pasé a la marca personal, un sector totalmente diferente, en menos de un año ya estaba posicionada, ahora con Isla 23, en menos de otro año, la gente ya sabe de Isla 23, otros referentes que hemos estado contactando, y es como, he escuchado hablar mucho de vosotros, y todo esto sin publicidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me caracterizan es por posicionamiento en tiempo récord. Y eso me ayudaste a tangibilizarlo tú. Entonces, gracias a eso que estuvimos trabajando y que el nombre salió también ahí de gracias a ti,
pues fue como, wow, como un antes y un después en mi comunicación, de hacerlo como todo mucho más directo, como todo mucho más al grano e incluso crear una propia marca de la metodología. Qué guay, tía, me encanta cómo lo has explicado. O sea, brutal. Claro, yo es que lo que notaba, que es lo que veo, que le pasa a muchos emprendedores, es como que son muy buenos en lo que hacen y cuando tienen gente de puertas para adentro son unos cracks y los convierten. Pero les cuesta más como captar la atención de gente que no te conoce de nada. Y yo justo por mi background es como que lo hice al revés. O sea, yo ahora, gracias a todo lo que he trabajado contigo, estoy como aprendiendo a como la gente que entra en mis redes, convertirla mucho más por ese sentimiento de pertenencia, de conexión, de personalidad. Pero claro, veo que mucha gente se queda ahí solo y para mí lo guay, que de hecho es lo que dices tú, o sea, mola un montón como que hayamos combinado esas dos cosas, porque al final, claro, hay un poder brutal en que sepas atraer a gente de fuera, pero claro, para eso es como mucho, muy importante tener las cosas súper afiladas y que la gente en los 3 segundos que tienes para captar su atención diga, hostia, Bárbara es una crack, esto me interesa, voy a escucharla. Y ya cuando tienes la atención, ahí ya sí que es súper importante pues el repetir los impactos y el hacer todo eso, porque yo vengo de un mundo que es como, solo tienes como un shot, ¿sabes? Es como tienes el clic que hace y si en el clic no lo pillas, se te pira. Entonces es verdad que eso a mí me flipó. Y ya te digo, o sea, yo creo que también lo que tú me has ayudado a mí en el sentido de hacer toda la comunicación de puertas para adentro, a nivel de resultados y a nivel de satisfacción personal. Que eso es una cosa que, de hecho, si quieres, vamos a hablar un poquito de eso. O sea, porque al final los dos tenemos un poco la misma filosofía. Es como que, de hecho, me lo decías antes, es como lo importante no es montas un negocio y ya está. Mm. Vas a estar feliz y tranquilo y contento con tu negocio. Y a mí una de las cosas que me flipan de ti es, y esto lo digo porque es que me flipó, o sea, cuando fuimos a Tenerife, el primer viaje que hicimos, que fue súper guay, hicimos un viaje también con Alex Cañadas, que fue increíble. Yo flipé porque yo veía como que estábamos por ahí de viaje con el coche, viendo sitios, comiendo en sitios súper chulos todo el rato y tú no parabas de vender, pero sin estar tú. O sea, que yo ahí flipé y dije, joder, se nota, de verdad, o sea, se nota la experiencia. Es como es jodido montar lo que tú tienes montado y más ahora que encima tienes otra empresa con los eventos. Entonces, si quieres, comentarnos un poco eso. El por qué para ti ha sido, porque yo entiendo que en cierto punto, o sea, o en cierto momento, a lo mejor tú no tenías la idea de hacer equipo, ¿no? O no te lo habías planteado, porque veo que es un poco lo que le pasa a todos. Eso, o sea, ¿por qué para ti es tan importante el tener equipo? Y el cómo ha ido ese desarrollo de Bárbara, de empiezo yo con mi marca, tal, ahora que tengo hasta 2 empresas con varios equipos y todo eso. Coméntanos un poquito. Claro, yo para mí lo más importante es liberar tiempo. Entonces, y luego lo segundo más importante, o por ahí, es la coherencia. Que de hecho estuvimos hablando de un caso, ¿no? No vas a decir quién, pero digo que aunque sea muy buen profesional, si para mí ya no es coherente, ya no lo quiero. Pero hasta ese nivel, ¿no? O sea, para mí la coherencia, tanto con uno mismo como con la marca y lo que se comunica, o sea, es imposible de negociar. Entonces, si yo vendo estilo de vida y vendo libertad y que no tengas que estar 24/7 trabajando con un negocio, yo tengo que realmente poder estar haciendo eso. Que mucha gente, y la conozco, y son unos grandes y venden eso, pero los conozco luego en persona y dices, Dios mío, pero si estás trabajando 24/7 un montón de horas sin parar. Entonces, para mí es importante, para mí es importantísimo y es innegociable, porque eso me viene de la salud. O sea, yo cuando en el 2016 peté por estar 24/7 como una esclava trabajando para mi negocio, me vino una enfermedad autoinmune en la piel por el estrés y dije, o sea, estuve 2 meses en la cama sin poder moverme y con toda la piel llena de ronchas, atiborrada de antihistamínicos y no podía trabajar. Y entonces en ese momento fue, ¿realmente vale el precio? O sea, ¿realmente vale el precio trabajar 24/7 para facturar muchos Ks para estar en la cama, para acabar en la cama? No, a mí no me vale la pena. O sea, no me vale la pena estar facturando muchos Ks para estar en la cama por estrés. Entonces ahí fue el clic que yo dije, no, prefiero un estilo de vida y realmente tener un modelo de negocio que a mí me permita sostener el estilo de vida que yo quiero, no me falta de nada, o sea, me puedo permitir lo que quiero, pero no estoy trabajando 24/7. Entonces, para eso necesitamos un equipo. Necesitamos un equipo. Y sobre todo productos escalables. Entonces, lo bueno que tiene la marca es que tú puedes tener mayor margen de beneficio, porque las personas te están comprando a ti por quién eres tú. Por lo tanto, tienes una mayor tasa de demanda
que, por ejemplo, yo comencé con servicios 1 a 1 por 600 euros. Llegó un momento en el que yo no podía asumir, tenía lista de espera de 8 meses. Entonces, cuando tú tienes tanta demanda, lo que tú haces es subir precio para poder atender a menos personas. Entonces, eso te da un mayor margen de beneficio. Pasé también de sesiones individuales a sesiones grupales. Ahora ya estamos en otro nivel, ya no son sesiones grupales de 10 personas, ahora es una escuela por la demanda que tenemos. Entonces, al final es crear algo que sea muy escalable y gracias a tener marca, como las personas te compran por ti, no te están comprando por tu producto, te están comprando por ti y por quién eres tú puedes aumentar ese precio porque es un valor. O sea, cuanto más demanda, más precio. Es así, cuanta más demanda, más precio. Es como las grandes marcas. ¿Por qué vale lo que vale? Pues por marca. Entonces, igual, cuando tú trabajas tu marca, ¿por qué te puedes permitir tener un mayor margen de beneficio? Pues por la cantidad de demanda que estás teniendo. Entonces, cuando yo pude aumentar ese margen de beneficio, fue cuando comencé a ampliar equipo. Si no, era como el pez que se muere la cola. Era imposible. O sea, yo comencé con Carlos en el 2013 como informático, éramos nosotros dos, y a los pocos meses ya tuvimos que comenzar a ampliar equipo. Y gracias a poder tener más margen, pues puede coger equipo. Entonces ahora somos unas 10 o 12 personas en el equipo y estamos súper alineados. Y otra cosa que quiero decir con el equipo es que nunca cojas a las personas por lo buenos que son a nivel técnico. Cógelos por cómo son como personas. Porque el nivel técnico le puedes pagar una formación a esa persona, se lo puedes enseñar tú, pero que esté alineado con tus mismos valores, que tenga tu misma visión estratégica de negocio y que esté súper alineado y en coherencia, eso es imposible de conseguir si lo buscas solamente por currículum. Entonces yo siempre soy partidaria de coger a personas que tengamos los valores parecidos, que veamos la vida de la forma igual, porque de verdad la forma en la que se implica la gente desde este lugar es muchísimo mayor. Claro. Yo creo que tú y yo también conectamos por eso. Y de hecho yo esto lo aprendí de Ray Dalio en el libro de Principios, porque yo tenía un jaleo tremendo con eso, con el tema de las personas, los equipos, encima ya sabes que soy como muy de entender la parte social. Y cuando lo escuché fue como, hostia, y él dice como que hay valores, después hay como capacidades, ¿no? Que es como hay personas que son más ordenadas, hay personas que son más creativas, pero eso es como otro nivel y hay otro nivel que ya es como la parte técnica, ¿no? De que tú sepas hacer pues algo en Photoshop o editar un vídeo para YouTube. Entonces te dice eso, te dice, las capacidades son súper fáciles de cambiar, porque al final, o sea, tú puedes hacerle una formación a alguien para que aprenda a editar en Photoshop. Las capacidades, o sea, como los rasgos de carácter son un poco más difíciles, es decir, si la persona es muy desordenada, pues a lo mejor que te gestione ahí los emails y lo lleve todo en regla es un poquito más difícil, pero también se puede, pero los valores es como que no se pueden, o sea, se pueden cambiar con años y con mucho, o sea, como con terapia, con psicólogos, pero si alguien en su casa ha visto que robar es lo normal y lo hace con sus colegas y con la gente, es muy difícil que porque tú le contrates, esté contigo y tal, no lo haga, ¿sabes? Es como, entonces dice eso, como que al final lo importante son los valores y yo creo que nosotros sobre todo conectamos porque a nivel de valores es como que queremos lo mismo, o sea, es como para nosotros es importante lo mismo, entonces yo creo que nos sentimos súper cómodos, igual que con todo el equipo de Isla 23, con todas estas cosas. Entonces eso me mola mucho. Y te quería preguntar, a nivel de emociones, ¿cómo gestionas, o sea, cuéntanos como más de cómo gestionas, porque yo veo que una cosa que haces tú, pero ya te digo, cuéntame exactamente porque no lo sé, a mí de fuera me da la sensación como de que te estresas muy poco con cosas que yo seguramente me estresaría un montón y te lo digo de verdad, o sea, yo te veo y es como, no sé, como que las cosas es como, por ejemplo, este podcast, es como yo estaba ya como quiero hacer esto y no sé qué, y tengo las preguntas y no sé cuántos, y tú de verdad, que es una cosa que yo admiro un montón. Igual que cuando hiciste la presentación del libro, cuando la hiciste en Tenerife, que yo estaba, o sea, es como que te estresas cero. Entonces, o es mi sensación, no lo sé, cuéntanos, pero yo creo que es así. Entonces, ¿cómo has conseguido eso? O si tienes algún truco o algo para que la gente pueda trabajarse eso. Porque yo personalmente, ya te digo, y de verte a ti y de ver a más gente que admiro un montón, cada vez intento hacerlo menos. Por ejemplo, hoy es como, tío, Saúl, es un podcast, disfrútalo, nos lo vamos a pasar súper guay, ya está. Pero veo que me cuesta. Entonces, ¿siempre se te ha dado como natural? ¿O hay algo que yo y otras personas podamos hacer para desarrollar esa habilidad? Porque me parece una habilidad de la hostia. Entonces, Bueno, ha habido muchas cosas por ahí, pero tú has dicho la palabra clave que es disfrutar. O sea, para mí la clave es disfrutar de lo que estás haciendo y vivir un momento presente. O sea, por ejemplo, en el tema de la presentación del libro, ¿no? Que queríamos
que quería poner el vídeo del prólogo y no funcionaba. Era como, es que hay dos opciones siempre. O me centro en no está funcionando el vídeo, o me centro en todas las personas que han venido aquí a verme, que están aquí pendientes, con las que estoy compartiendo un rato increíble, contigo al lado, con Alex al lado, que estamos pasando un rato súper guay. Entonces, ¿en qué quiero ponerme atención? Entonces yo escojo ponerme atención en lo guay, ¿no? Entonces, es que nunca es nada grave, o sea, es que al final nos estresamos por cosas que muchas veces no suceden y a veces cuando sucede nunca es nada tan grave. De hecho, yo creo que el episodio más heavy que viví, que podría haber sido muy loco, fue cuando yo estaba era formadora internacional, estaba en Portugal en una ponencia para doctores científicos, yo súper preparado todo, cuando me dedicaba al sector de la dermocosmética, con estudios científicos que habíamos hecho en el laboratorio, todo súper medido, y de repente, con el micro ahí en el escenario, pues delante de, no sé, miles y miles y miles de personas, científicos todos, me dice la mujer directora, me dice, ven, y yo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando me dijo, no, es que estamos viendo que en la presentación está puesto el nombre del laboratorio y no puede estar el nombre del laboratorio. A ver, le digo, ¿cómo no va a estar el nombre del laboratorio? Si es que venimos aquí, mi empresa ha pagado el vuelo, ha pagado el hotel, ha pagado todo para que, jolín, es una visibilidad, ¿no? Para la empresa, no puede no estar el nombre del laboratorio. Y dije, bueno, me dijo, bueno, arréglalo que te paso por la tarde. Pues imagínate, pidiendo disculpas a los doctores, que te había habido un malentendido y que por la tarde pues lo haríamos. O sea, imagínate. Y luego por la tarde, claro, yo mientras hablando con mi jefe, mira lo que ha pasado, el jefe hablando con la directora, bueno, horrible. Y claro, yo había preparado una ponencia pues de eso, de no sé, 45, una hora. Y claro, había quitado tantas diapositivas que digo, vale, se me ha cargado la presentación. Y dije, ok, como siempre, experta en convertir debilidades en fortalezas, dije, ¿qué sé yo que no saben los doctores? ¿Sabes? Y eso es algo muy guay para eliminar el síndrome del impostor. O sea, ¿qué sé yo que no saben los Qué doctores? bueno, tío, qué bueno. Hostia. Y entonces dije, ok, no saben sobre piel. O sea, los médicos saben sobre enfermedades de la piel, sobre enfermedades, patologías, afecciones. Yo de eso no sé, pero de lo que yo sí que sé mucho es de piel sana, ¿no? Entonces, de hecho, creé mi propia metodología de clasificación de pieles, etcétera. Pues en la presentación les dije la clasificación para meter ahí, ellos les explotó la cabeza porque nunca habían visto esa clasificación y cuando me bajé del escenario un montón de doctores se acercaron a preguntar que dónde trabajaba yo y vinieron y al final se hicieron muchísimas ventas en la empresa donde trabajaba. Entonces, al final es donde pones el foco. O sea, yo podía haber puesto ese foco y estresarme muchísimo y decir, Dios mío, que mira que estoy encima de 1000 personas, de mira lo que está pasando y es como, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano por hacer? Entonces, yo creo que esa, para mí, es la definición de actitud emprendedora. De decir, ante los retos, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas ante los retos? Puedes actuar quedándote en lo que te ha pasado y quejarte y criticar y no sales de ahí, no hay soluciones, o ser una persona resolutiva y decir, ok, vamos a poner el foco en otro lugar. Y jolín, pues mira, al final de una debilidad, pues se hacen fortalezas y es cuando te superas. Entonces, cuando te pasan cosas así, pues es como, es que ya todo lo que te pase, no. Qué flipe, tío, me has dejado porque, o sea, ya te digo, esto es una cosa que admiro un montón de ti y nunca lo había pensado de esta forma y con lo que has dicho ahora digo, hostia, es verdad y esa es la distinción que no la había hecho y cuando no me rayo y tal es porque simplemente digo, oye, mira, yo qué sé, imagínate que haces un Zoom que hay 5 personas, joder, pues súper guay esas 5 personas, lo van a petar, ¿sabes? Y ahí es cuando de repente dices, hostia, y cuando dices, hostia, es que debieron haber habido 20 y solo hay 5 y te rayas, y al final es lo mismo. O sea, están las mismas personas y es lo mismo. Qué Mm. guay. Y lo que dices es verdad, o sea, lo de eso, o sea, lo de las debilidades, es que al final es la clave, o sea, es como el ser consciente, ¿no? De tus debilidades. Qué guay. Vale, otra pregunta que te quería preguntar es, para la redundancia, ¿cómo es tu día a día? Porque aquí seguro que los super fans de Bárbara, esto no, o sea, cuéntanos un día típico, o cómo sería como tu día, o sea, ¿tienes, por Pues, ejemplo, a nivel de trabajo como una rutina de que todos tus días son parecidos? ¿O cada día es como así más espontáneo? O sea, ¿cómo te organizas y cómo sería tu día súper guay? Que eso me interesa un poco a nivel de lifestyle y creo que la gente nos está escuchando. Es algo que no se suele comentar, pero seguro que la gente es guay. con esta pregunta.
Pues hay dos tipos de días. Pre-Isla 23 Vale. y Isla 23 en el presente. O sea, antes de hacer todo el lanzamiento y toda la locura, porque verdad que organizar algo así. O sea, de hecho yo tenía un evento mío en enero en Murcia y yo he tenido que decir al equipo, oye, lo hacemos en junio, porque es que no quiero, o sea, lo podría hacer, sí, pero ¿desde qué lugar lo haría? No lo haría Claro, disfrutando del claro. proceso. Entonces, lo hemos pasado a junio porque de verdad organizar algo así es muy heavy. Entonces, quitando de lado un día a día de preparar Isla 23, o sí, que luego también lo podemos hablar, un día normal es, yo nunca me levanto con despertador, o sea, nunca. Me levanto con la luz del día. Entonces, lo que yo no suelo dormir es, bueno, aquí en Santa Cruz sí, cierro las persianas porque hay mucha luz de ciudad, entonces por la noche entonces no duermo bien, pero por ejemplo, ahora que me voy a vivir a un piso delante del mar sin luz de ciudad, pues duermo con las persianas medio subidas y es la misma luz del sol que me despierta. Entonces me despierto feliz, porque a mí el ruido del despertador me toca las narices. Así que yo ya me despierto feliz, me despierto con la luz del sol, me despierto de forma natural y lo primero que hago es hacerme un café y me pongo música para bailar. O sea, me pongo música para bailar, me pongo algo de rock o me pongo algo de techno o cosas así y me pongo ya a subir la energía y ya directamente como me levanto súper power, me pongo a trabajar porque estoy súper power. No desayuno, no tengo hambre cuando me levanto, así que me pongo a trabajar y al cabo de un par de horas que ya me da el hambre, ahí es cuando comienzo a desayunar y nada, y sigo trabajando más o menos, suelo trabajar hasta las 3 de la tarde, más o menos. Y me suelo tomar la tarde libre y por la tarde libre pues me pongo a dar una vuelta por la playa, a pasear, cuando antes iba a CrossFit o naturaleza, sobre todo mucho mar y mucha playa. Es en lo que más disfruto. Y mucho leer, escribir, pintar mandalas. O sea, hacer con la tarde mi momento de hobby. Creo que una de las cosas que más felices nos hacen son los hobbies. Y cuando yo he sentido que era menos o más infeliz en mi vida, ha sido porque no estaba haciendo caso a mis hobbies. O sea, estaba trabajando a full y no estaba haciendo caso a mis hobbies. Entonces, por la tarde, pues hago un poco de hobbies y luego también tengo días, bloques. O sea, los miércoles y jueves ahora mismo son días pues de reuniones, a lo mejor de sesiones si hay algunas en la escuela o cosas así más de, sí, más sesiones y reuniones. Lunes es día todo de KPIs, que me pongo a analizar todos los KPIs, conversiones, día un poco de oficina, como yo le digo. Y los viernes son día de pensar. El viernes es el día de pensar, que para mí es el día creativo, donde me voy por ahí, suelo trabajar fuera de casa y me pongo a pasear, a escribir, a apuntar ideas, a crear, es algo creativo. Y los martes es el día libre que me dejo para cualquier imprevisto. Entonces ese es mi planning. Guay, En un, guay. en un mood normal. Cuando viene Isla 23, lo revoluciona todo y ahí sí que no es mood normal. Pero en un mood normal es así. Vale, vale. Mi Qué vida. guay, qué guay. Pues gracias por compartirlo, porque he visto ahí ideas de cosas, sobre todo el día de imprevistos. Es verdad que yo planifico, y fíjate que en casi todo planifico para imprevistos, pero en el horario, o sea, tengo como una franja, pero es verdad que a lo mejor un día para imprevistos te hace ir más relajado. O sea, que lo veo muy chulo. Sí. Vale, pues bueno, ya para ir terminando, os voy a hacer unas preguntas que suelo hacer siempre en el podcast. Antes de eso, quiero decir una cosa, y es ya para abrir también el loop, porque seguramente yo siento que se nos ha quedado muy corto, sobre todo por el tema de que no hemos tocado nada de espiritualidad, y a mí una cosa que me flipa de ti es todo el tema mágico de espiritualidad, todas las super conversaciones que hemos tenido, que también mola muchísimo de ti, porque después también es como súper lógica, porque es como, tienes tu formación, has estudiado un montón de cosas a nivel ahí químico, tal cual, y me encanta como tú contraste con la espiritualidad, pero creo que hoy, para no liarlo más y añadir más cosas, ya te digo, he hecho un esfuerzo en reducir todo, porque, o sea, yo por mí hubiera estado mucho más tiempo, pero bueno, está perfecto para, como, para la primera vez. Entonces, por último, bueno, por penúltimo, te quería preguntar cuál ha sido uno de tus últimos aprendizajes. Que esa pregunta me encanta hacérsela a las personas. O sea, último aprendizaje o de los últimos que haya sido muy importante para ti de decir, hostia, estaba haciendo esto mal o esto no lo estaba haciendo como de forma óptima y me he dado cuenta hace poquito y ahora he cambiado ese comportamiento o he cambiado la forma de pensar o lo que sea. Si quieres Mm. compartirlo, si se te ocurre. Sí, de hecho han pasado mil cosas. Mira, aprendizaje. Cuando
con Isla 23, pues es la empresa que tenemos con Eli, nos estaban surgiendo muchas oportunidades de organizar eventos para referentes. Y claro, cuando te vienen oportunidades así, claro, ¿qué haces? Lo coges, ¿no? Y estaba en Mallorca con Eli, de verdad estaba mi cabeza explotando y yo le dije, Eli, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero que Isla 23 sea esto. O sea, no quiero que estemos otra vez 24/7, precisamente Claro. lo que hablábamos, ¿no? Y me he dado cuenta y el aprendizaje, bueno, aprendizaje o como reafirmar, ¿no? Como lo que quieres de, hostia, es que prefiero hacer un fin de semana VIP con algún referente, trabajar en ese fin de semana full y a foco con todo lo que es el concepto creativo del evento, de la experiencia, de Claro. la marca, etcétera, y ya. O sea, y ya. Porque si no, yo siento que tampoco estoy al 100% y que para poder crear, y tú también que eres muy creativo, lo sabes, para poder crear no podemos estar Sí, 24/7. O sea, el proceso creativo necesita de tener mucho verdad, espacio, tal cual. muchos momentos de desconexión, porque si no, delante de un ordenador no salen las ideas. Tal Así cual. que para mí es como que he constatado que todavía más no voy a hacer procesos largos con clientes, sino que prefiero hacer un fin de semana intensivo y ahí ver como a full todo y ya está. O sea, el aprendizaje siempre es escucharte a ti y a lo que quieres Qué chulo, qué y ser guay. fiel a eso. Y Sí. eso es una cosa que yo también me intento como grabar a fuego y me cuesta, y entiendo lo que tú dices, porque a mí me ha pasado mucho. O sea, yo tengo la norma que es como, cuanto mejor me va, más cosas voy a tener que rechazar. Y Mm. esto me di cuenta que es como cuando estás en el 80%, claro, rechazas oportunidades del 70%, pero es que cuando estás en el 95%, rechazas oportunidades del 90 o del 92, que son la hostia. Y dices, joder, si es que esto en otro momento de mi vida me hubiera hecho un montón de ilusión y tal, pero claro, es lo que dices tú, es como al final, si quieres estar al 100% para algo, no puedes estar al 100%, o sea, no puedes estar en todo, tienes que elegir. Así que lo veo Claro. súper, súper, súper guay. Vale, y la última pregunta ya para cerrar, un mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos estén viendo ya para cerrar, como algo para que se acuerden y lo reflexionen después. Pues mira, cojo algo que dijo Simon Dolan, que es con quien me formé para el tema de liderazgo por valores y que creo que también pega mucho con tu cliente y con el mensaje que tú quieres transmitir. Y es que Simon Dolan hizo un estudio en la Universidad no me acuerdo, era una de, bueno, no sé, por internet sale, pero una de Estados Unidos, y vio que analizando la causa del estrés, cuando quitando que eran factores genéticos, en los casos de factores genéticos, cuando no es un factor genético es una incongruencia en el sistema de valores. Es decir, si para mí es súper importante la libertad y no estoy teniendo libertad en mi vida, yo voy a estar estresada. Si para mí es muy importante la familia y no estoy teniendo momentos con mi familia, yo voy a estar estresada. Entonces, mensaje para negocios mágicos como los que lleva Saúl, sé siempre fiel a tus valores y a la congruencia que tienes con tus valores, porque solamente cuando seas fiel a esa congruencia con tus valores vas a poder tener un negocio mágico, un negocio alineado con lo que realmente deseas. Qué guay, tía, pues me encanta, me encanta. Me la guardo yo también porque me ha parecido brutal. Bueno, chicos, pues gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Te pueden seguir en barbaraguis.com, tu Instagram también es barbaraguis. ¿Dónde más te pueden seguir? Si quieres mencionar algún sitio especial. Bueno, sí, es que lo que más utilizo es Instagram y, bueno, las mañanas inspiradoras por email. O sea, quien quiera, todas las mañanas enviamos un email de mañanas inspiradoras donde cuento algo de mi historia, cuento algo de cosas que me pasan en el día a día y que a la gente pues les encanta recibir esos emails porque es, oye, me ha pasado esto, cómo lo he solucionado y qué aprendizaje he sacado de ahí, ¿no? Entonces, las personas también que quieran estar las mañanas inspiradoras, que nada, me Aquí escriban un abajo. mensaje. Sí, por Instagram o lo que sea, les pasamos el enlace para que reciban los emails, pero sí, tienen muy buen feedback, así que estoy muy contenta con esas mañanas inspiradoras. Bueno, chicos, pues gracias a todos. Muchísimas gracias, Bárbara, de verdad, por tu tiempo. La verdad que me ha parecido súper guay. Se me ha quedado corta, de verdad, y me ha flipado porque me encanta cuando hago entrevistas así y las respuestas no son las que me espero o descubro cosas que es como, hostia puta, claro que sí. Entonces ya han habido muchas de estas también. Así que, joder, mil gracias y nada, chao a todos. Chao.